conozcamos el aporte de las mujeres en la antropología e historia, la inclusión y la diversidad presente dentro y fuera del instituto. Género y memoria. Yo soy libre como el viento, pero tengo dignidad. Adoro la libertad. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les da la más cordial bienvenida a este programa de radio de la Red Institucional de Enlaces de Género del INA. Mi nombre es Rocío Sánchez y los invito a que nos acompañen a una charla que nos permita conocer a nuestros invitados e invitadas, su labor, el aporte de las mujeres en la antropología e historia, la inclusión y diversidad que se da dentro y fuera del instituto, y la maravillosa manera de comunicarnos a través de la radio, ese medio que históricamente ha llegado a nuestros oídos y que ahora se ha transformado sin dejar de ser el precursor de la comunicación escucha. A manera de dato histórico, recordaremos a Nancy Cárdenas, escritora, activista, directora de cine y de teatro. En radio destacó su labor como locutora y jefa de producción de Radio Universidad, y en donde impulsó, entre otros proyectos, la serie Nuevo Teatro en la década de 1960, para promover a los dramaturgos que comenzaban a despuntar en su época. Dirigió una escena de radioteatros mayoritariamente escritos por mujeres. Fue activista y pionera en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI. Datos que pueden consultar en línea en la obra Mujeres protagonistas en la historia de la radio en México. Ya lo decía Florencia Pienaar, dama de la reina Isabel la Católica, en su poema Canción. De estas aves, su nación, es cantar con alegría, y de verlas en prisión, siento yo grave pasión, sin sentir nadie la mía. De esta manera, hallando la pasión y el sentir de grandes mujeres que son parte de la memoria antropológica, es como el micrófono en nuestro aliado para llegar al público que nos acompaña en los medios oficiales del INA, y que en esta ocasión tenemos el capítulo dedicado a antropólogas y pioneras en la ciencia, para lo cual saludo con mucha admiración a la doctora Migthil Irman Rush Sema. Gracias por aceptar nuestra invitación, doctora. Gracias por la invitación. Un gusto, doctora. Por favor, para nuestros escuchas, ¿quién es la doctora Migthil Rush? Pues soy investigadora del INA, adscrito a la DEAS, la Dirección de Etnología y Antropología Social. Y bueno, soy una más de los 900 y tantos que somos. ¿Desde cuándo es parte del INA, doctora? Desde hace 40 años. Sí. ¡Qué maravilla! Sabemos que su trayectoria de investigación inicia en México y estuvo centrada en la sociología económica y la ganadería en México. Vamos a mencionar algunas de sus producciones, como La cuestión ganadera en México, El sistema alimentario mexicano y la ganadería bovina de carne, y también su obra acerca de la ganadería capitalista en México, todas ellas producciones de 1980. ¿Cómo fue que se interesó en la historia de las ciencias antropológicas? Bueno, es una historia, sí. Pero sí comencé con el estudio de ganadería. Hice mi tesis de licenciatura y después hice una maestría en sociología de conocimiento en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, donde tuve el gusto de tener un maestro muy destacado, José María Pérez Gay, lamentablemente fallecido. Y pues ahí comencé a interesarme en lo que es la sociología del conocimiento. Y vaya, así llegué a lo que es historia y demás cosas. ¡Qué maravilla! Sí. Usted ha referido que no es especialista en historia de género, sin embargo su trabajo sobre Isabel Ramírez Castañeda
se ha convertido en un referente para el estudio de las antropólogas en México. ¿Cuál cree que sea la relevancia de destacar la presencia de estas mujeres en la historia de nuestras disciplinas? Pues yo pienso que las mujeres valemos igual que los hombres, pero poco hemos destacado en la historia. Entonces, en realidad, cuando hice mi investigación de doctorado, me encontré con bastante material en los archivos sobre Isabel Ramírez y me llamó la atención porque también ella se menciona en la correspondencia de Boas y de Seller y de otros personajes de aquellos tiempos. Uh-huh. Y pues estamos hablando de principios 1906 hasta 1914, más o menos, ¿no? Uh-huh. Sí. Okay. Y así fue como me enteré de que existió la primera mujer arqueóloga, porque eso fue ella, ¿no? Claro. Uh-huh. En la mañana escuchaba una frase de Borges en alguno de sus libros que decía que no hay pasado si no se cuenta. Y creo que esto es lo valioso como de dejar testimonio de estas mujeres destacadas. En este mismo trabajo usted narra algunas de las condiciones de desigualdad que tuvo Isabel Ramírez por ser mujer. Sin embargo, y frente a otras profesiones en México, la presencia de una mujer profesionista podría parecer disruptivo o excepcional, sobre todo pensando en el trabajo arqueológico de campo. ¿Qué opina sobre el tema? ¿Cuáles fueron los elementos que permitieron la incursión de Ramírez a inicios del siglo pasado? Y por el otro lado, ¿cuáles fueron las cosas que afectaron su carrera en el paso que tuvo ya en el Museo Nacional ante los movimientos políticos y bélicos de la Revolución, la falta de apoyo por parte de Edward uh-huh. Seller y Franz Boas, la presencia de Gamio, por ejemplo? Bueno, son muchas cosas juntas. Claro. Pero yo creo ella se inscribió en las clases del museo en 1906 junto con otras 2 mujeres, uh-huh. de las que después no hay mucho testimonio. Okay. Ella fue maestra normalista, uh-huh. y trabajó con Seller, también con Boas, pero con Batres y con Seller. Catalogó las colecciones del museo de aquellos tiempos, okay. que ya habían crecido bastante para entonces. Y como dice ella misma, escribió las cédulas. Seller tuvo que salir del país y entonces ella retomó el trabajo bajo la dirección de Batres. Okay. Después, llega Gamio y otros hombres uh-huh. al museo uh-huh. y según testimonio de Boas y de Seller, ella pues era muy buena si se le daba una tarea concreta, uh-huh. ¿no? Claro, en esos tiempos la mayoría de las antropólogas en sentido amplio uh-huh. eran mujeres asistentes, claro. en un mundo de hombres. Claro. ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, Gamio en Forjando Patria uh-huh. dedica un capítulo a las mujeres. Pero, por ejemplo, él en su escritura se nota que lo que él clasifica como la mujer hispanista, uh-huh. digamos, sería su ídolo.
Pero tiene otra categoría que es la mujer masculinista, como la llaman, que es la mujer que trabaja, etc. Entonces, claro, ella se desempeñó en un mundo de hombres y con Celler se fue a Chiapas, a Palenque, durante 15 días, acamparon. Y hay que, pues, imaginarse lo que significó eso para una mujer de estos tiempos. Claro. Con Boas hizo trabajo de campo porque ella sabía náhuatl, entonces traducía a él y a la gente que entrevistaba. En 1914 se cerró el museo. Ella lo escribe en una carta, creo que a Boas o no me acuerdo quién. Y pues dice, los empleados estamos sin trabajo. Después, en 1917-18, le ofrecen el puesto de colector de folclore, porque estaba un nuevo jefe del departamento en el museo. Y me parece que fue Mena, Ramón Mena. Okay. Con él pareció que tuvo buena relación. Claro, Mena y otros personajes del museo, era gay. Okay. Y bueno, ella después, en los años 20, porque la nombran y pocos días después la desnombran, digamos, por razones de la estrechez del erario. Okay. Y ya durante los años 20 parece que dio clase de nuevo, pero en los años 30 se regresó al museo. Eso más o menos es su trayectoria. Cuentas, porque yo creo que sí, su trayectoria y vaya, lo que usted ha investigado de ella es inmenso. ¿Actualmente considera que tal desequilibrio persiste en el campo antropológico? El ser mujer, el ser de otra preferencia, etcétera. Bueno, ya habemos muchas mujeres, ¿no?, en la antropología, pero creo que uno o una de mujer tiene que ser igual o mejor que los hombres para que le reconozcan. Eso pasó en mi experiencia así. Ok. Que no debería. O sea, el valor académico no es una talla a medir por género, sino por la producción y el conocimiento que uno deja por escrito. Sí, pero lamentablemente esta sociedad y la academia no es la excepción. Ok. ¿No? Ok. Nos gustaría que nos platicara de qué forma el Seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana se posicionó como un referente en el estudio de la historia de la ciencia en el INAH, y si en esta trayectoria del seminario que dirige usted se ha enfrentado justo a la discriminación por el hecho de ser mujer. Bueno, el seminario yo lo coordiné durante 30 y pico de años, ya no lo coordino. Y hubo un solo incidente en todo este tiempo. Pero en general somos muy cordiales y respetuosos del trabajo de los demás. Y nos llevamos bastante bien, que es poco común en la academia.
cree que al instituto le falta algo como por mejorar estas situaciones y que no haya incidencias o casos como el que nos menciona? Yo pienso que sí. Mientras el instituto no tenga alguien o alguna instancia capaz de ver violencia de género, esto puede ser muy desagradable, pero es una realidad actual. Ahora, en cuanto a historia de la antropología, yo pienso que hace mucha falta la enseñanza en la ENA, por ejemplo, y eso desde licenciatura, porque de hecho la historia es nuestra memoria y también la conciencia política, ¿no?, de la disciplina. Claro. Entonces, por ejemplo, la historia oficial siempre refiere a un solo hombre como padre, entre comillas, fundador, ¿no?, Claro. que es Manuel Gamio. Y de hecho, había muchos personajes antes con él y después de él, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que fue el primer doctorado en arqueología, pero su tesis, El Valle de Teotihuacán, fue una obra colectiva. Okay. Entonces, bueno, son puntos de vista, ¿no?, que yo creo que una historia crítica y reflexiva tiene que señalar. Claro. ¿Sí? A los que participaron, como Isabel Ramírez, que quizá, como dice, era No, colectiva y ella, había... ella en esto no participó. No, pero me refiero a que esta colectividad, había otros personajes que no aparecen en la memoria escrita. Sí, así es. Y actualmente sí sucede el dejar la memoria independientemente de los géneros. Sí, bueno, también es cierto, yo sí pienso que es la identidad de la disciplina que es importante, pero hay que escribirla críticamente, ¿no? Claro. Y eso solo puede hacerse con investigación en archivos. Claro. Pero en los archivos luego nos dicen, ay, no puede entrar porque X o Z. Entonces, ahí sí le hace falta al INAH organización. Por supuesto. Y capacitación para que la gente que está en estos puestos, digamos, entienda el trabajo de investigación. Claro, por supuesto. Y de apertura justo a la memoria que resguardamos en el instituto. Para finalizar, ¿cuál considera que es el aporte de la historia de las disciplinas en el ejercicio cotidiano de las mismas? Ya nos comentaba que el INAH, pues justo le falta impulsar un área de investigación que tenga que ver con unidad de género. De ser así, ¿considera que sería lo idóneo teniendo estas figuras a la par de la investigación? Sí, pues yo esperaría que futuros doctorantes hicieran trabajo de archivo en este sentido, ¿no? Claro. Pero un trabajo reflexivo y crítico a la vez de investigación. Así es. Y qué maravilloso este tema que nos dice la apertura sobre todo a la memoria para permitir la investigación de nuestras futuras generaciones con este valor y rescatar los papeles que están resguardados ahorita en algún repositorio y nadie les está dando voz en la actualidad. Le agradecemos mucho su visita, el que nos brinde unos minutos de su valioso tiempo, que venga tan lejos. Los invitamos a que conozcan la producción
documental de la doctora en la academia.edu, donde está la mayor parte de sus obras, así como justo alguno de los libros. No sé si nos quiera recomendar alguno en particular para nuestros escuchas. Bueno, hay un libro mío que ya tiene tiempo de haberse publicado, que es sobre profesionalización e institucionalización de la antropología. Se llama Entre el campo y el gabinete. Qué maravilla. Sí. El mismo que pueden comprar en nuestras tiendas de editorial INA. También los invitamos a que busquen algunas entrevistas de la doctora en YouTube, justo donde hablan sobre el seminario y esta cuestión histórica académica con sus colaboradores que llevan a cabo esta maravillosa profesión. Pues bien, de esta manera nos despedimos. Estuvo con ustedes Rocío Sánchez, y a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que contó con la generosa participación de nuestra invitada, Mitchell Irman Rush Sema. No sé si nos guste decir algunas palabras para terminar. Pues solo decir que muchas gracias, y tenemos un diplomado, creo que va a ser la última edición, en Historia de la Antropología en México e internacional, que organizó el seminario, ¿no? Sí. Y próximamente tendremos presentaciones de 3 libros de miembros y del seminario también. Sí. Estaremos muy atentos en redes para conocer de esas producciones. ¿Tiene optimismo en que la mujer tendrá un buen futuro dentro de la sociedad en futuros tiempos? Bueno, esperemos que sí. Tenemos presidenta. Que es un paso. Es un paso. De muchos que tenemos que dar. Exactamente. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Este programa fue posible gracias a la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional y a la Coordinación Nacional de Difusión. También agradecemos la participación y apoyo para la creación de esta emisión de Ana Galicia, Daniela Tobar, Gabriela Marentes, Evanibaldo Morales, Marta Hernández, Paula Bedoy, Rubén Martínez y Jerónimo Cuevas. Esta fue una realización de Radio INA. Hasta la próxima. Calixta Guiteras Holmes es una destacada antropóloga que llegó a México de Cuba en los años 30. Ella es de una familia revolucionaria. Su hermano Tony Guiteras fue ministro en Cuba, pero fue asesinado. Ella estuvo en la cárcel varias veces. Ella es de la generación, o era de la generación de Fidel Castro, muy cercano a ese grupo. Fue encarcelada, como dije, varias veces. Se casó con Alberto Ruz Lulia y llegan a México a mediados de los 30, y para sobrevivir ella daba clases de inglés porque su mamá es norteamericana, su papá cubano. Ella creció hasta los 8 o 10 años en Estados Unidos, solo hablaba inglés. Ya cuando fue a Cuba aprendió el español y era una bilingüe perfecta. Cuando hablaba español no se da uno cuenta que hablaba inglés, pero era graciosa, era simpática, era una mujer muy interesante. Ella saca el doctorado en filosofía en la Universidad de La Habana, pero como se metió en la lucha revolucionaria, pues la encarcelaban, vivía en situaciones muy difíciles, viaja a México y es de la primera generación de estudiantes de lo que era primero el Departamento de Antropología del Politécnico y después ya la Escuela Nacional de Antropología. Ella, como otros alumnos como ella, sobrevivir, ella daba clases de inglés. Su marido Alberto Ruz daba clase de francés porque él había nacido en Francia. Johanna Vollhaber daba clases de alemán al mismo tiempo que era alumna. O sea, es un fenómeno muy especial de esta generación. Y Calixta se inscribe en la escuela y va a la primera práctica de campo que se hace con Sol Tax, un profesor de la Universidad de Chicago, que llega a México para dar cursos en 42, y a finales de 42
y principios de 43, Soltax se va a Chiapas con un grupo de 9 alumnos, entre ellos Calixta Guitera. Lo interesante es que de estos 9 alumnos, 5 eran extranjeros. Gente como Calixta, cubana, Anita Chapman, que era estadounidense, Miguel Acosta Sáenz, que era venezolano. Y tiene una experiencia que es muy interesante porque hay conflictos con Soltax, pero Soltax elige de entre el grupo de los 9 estudiantes a 3 estudiantes para que hagan investigaciones de largo plazo. Uno es Ricardo Pozas, otro es Fernando Cámara y la tercera Calixta Guiteras. Cada uno elige un tema de investigación. Calixta Guiteras elige el parentesco, las relaciones de parentesco. Entonces, ella va a hacer sus contribuciones más importantes en una primera etapa con estudios de parentesco en Cancún, en Chalchihuitán, y después se va a Chenaló, donde recoge información de parentesco, pero sobre todo entrevista a un personaje que es extraordinario, Manuel Arias Ojón, y genera una de las obras clásicas de la antropología mexicana, un libro que se llama Los peligros del alma, que es una visión del mundo de un filósofo tzotzil. Y creo que este libro marca su ingreso a una temática que sigue siendo vigente y muy rica, como es la cosmovisión. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.